Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de el otro es el otro. Muy importante tener en cuenta eso. Pero cuando vamos a hablar de que el otro es el otro, no vamos a hablar del otro netamente en sí como que el otro tiene que cambiar. En este caso nos vamos a centrar en nosotros mismos, independientemente de lo que el otro traiga. Independientemente de eso, nos vamos a centrar en nosotros mismos. En qué sentimos y qué nos pasa. Recordemos que el otro es un espejo, el otro está ahí afuera otreando, haciendo lo suyo, así como nosotros vamos haciendo lo nuestro en nuestra propia vida. Yo les voy a hablar esta vez desde mi experiencia, como siempre lo hago, y bueno, vamos a empezar. Bueno, una de las cosas que a mí me pasaba antes y era que me tomaba todo súper personal. Yo creo que no he sido la única, pero bueno. Creo que normalmente estamos programados para tomarnos personal lo que el otro piensa, hace o dice. Y es como una manera de ayudarnos a seguir limitándonos en el tiempo y en los espacios en los cuales compartimos, ya sea con otras personas o con nosotros mismos en el proceso de nuestra vida. Bueno, como decía, antes yo me tomaba muy personal las cosas que decían o hacían los demás. Pensaba que tenían una intención ahí verdadera con la cual me querían hacer daño. Y cuando me compartían su punto de vista o su manera de pensar, también me la tomaba súper personal. Pensaban que me querían, que se estaban haciendo más inteligentes que yo, o millones de cosas. Puedo traer un montón de ejemplos de cosas que me pasaban por la cabeza. Indudablemente, el otro no tenía la culpa de esas cosas. Sacando, como les dije desde el principio, vamos a sacar cualquiera que sea la intención del otro, ¿sí? Recordemos que este es un espacio para hacernos cargo de las cosas que nos pasan a nosotros, no de lo que le pasa al otro, porque no podemos controlar lo que le pasa al otro. Entonces, algo que aprendí a hacer con respecto a eso es a cambiar el punto de vista y empezar a darme cuenta de qué historia me estaba contando cuando me sentía incómoda por lo que hacía o decía el otro, o cuando expresaba su punto de vista o las cosas que creía. Hubo un momento en el cual yo tengo una creencia en la cual creo que para llegar al equilibrio de la vida tenés que pasar por este extremo y por este otro extremo, pero ese soy yo, cómo me han funcionado a mí las cosas. Yo siempre me he ido a un extremo y después me he ido al otro extremo para después poder, desde estos dos extremos, poder encontrar el punto medio que contenga parte de este extremo y parte de este extremo, pero que no sea caótico como lo es cuando nos vamos a los extremos. Entonces yo, cuando era más chica y salí a la vida, digamos, que prácticamente esto me pasó en el transcurso de cuando tuve una experiencia laboral, porque sí estuve en el ejército, y fue ahí que aprendí este tipo de cosas. Cuando era más chica yo salí al mundo y pensaba que el otro tenía la misma intención que tenía yo, o sea, ninguna intención mala. Dentro de esa inocencia que manejaba, yo creía que la intención que tenía yo era la intención que tenía el otro. Y bueno, de una manera muy brusca en la vida, me enseñó que no era así, que estaba siendo demasiado ingenua porque no sabía leer a las personas, no podía comprenderlas. Pensaba que si me decían, hola, ¿cómo está?, iba a haber la misma intención, esta intención que yo te estoy mostrando ahora, que vos me estás viendo, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo andás? Pero resultó que no, que era todo lo contrario. Entonces, bueno, después me fui al otro extremo, en el extremo donde me volví un tanto egoísta con el otro y solamente buscaba cumplir como mis propios propósitos o cubrir mi propia necesidad. Después de haberme ido a estos dos extremos, entendí cuál era el punto medio, y el punto medio es seguir siendo bueno, seguir creyendo, desde mi punto de vista, no que esto es lo que hago, seguir creyendo que el otro tiene buenas intenciones, pero estar atentos a cuáles son esos comportamientos no verbales o cosas que yo llegaba a percatarme acá adentro mío que me estaban haciendo sentir incómoda
en cuanto a verbalizaciones que hacía la otra persona, pero que no me terminaba de dejar en claro qué era lo que estaba diciendo. Obviamente siempre hay que preguntar. Esa es una de las herramientas que adquirí para poder comprender al otro, para sumergirme en la vida del otro y entender desde qué punto está pensando, desde qué punto está diciendo lo que está diciendo. Recordemos que todos, yo, tanto como el otro, hablamos desde nuestras propias experiencias. Entonces, desde nuestras propias experiencias van a haber cosas que van a ser habilitantes o deshabilitantes. Pero el común denominador es catalogar a algo de positivo o de negativo o de bueno o malo. En este caso yo aprendí que eso no existe. Si bien le puedo poner un nombre como positivo, negativo, habilitante, deshabilitante, no existe lo bueno y lo malo. Eso es algo de nosotros que nosotros hemos creado acá para ver si algo nos gusta o no. Pero en realidad eso nos cierra posibilidades cuando encontramos algo malo, porque eso malo en realidad no es malo, está ahí para enseñarnos algo. Entonces, nosotros podemos volver eso malo en algo bueno o en algo habilitante para que podamos aprender y crecer y expandirnos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la parte, antes quería controlar mucho lo que decía y hacía el otro. Pensaba que en esas actitudes que el otro tenía me hacían daño, me lastimaban. Y no era real. Era un montón de creencias asociadas a lo que el otro hace. Y acá vamos a esta parte que es relevante para poder comprender también el otro y comprendernos a nosotros mismos. Y es que cada palabra que decimos, cada experiencia que vivimos no tienen el mismo significado que tiene para mí o que tiene para el otro. Por ejemplo, quizás para una persona hablar de los ex, para traer un ejemplo, para hablar de los ex tiene una connotación negativa, un significado en el cual vaya a saber qué experiencias tuvo en su vida que lo relaciona con algo que no es habilitante, con algo negativo, con algo malo. De vuelta, todas esas cosas entre comillas. Y quizás para mí hablar de los ex me parece algo súper habilitante porque tuve ex hermosos que eran súper buenas personas, súper buenos compañeros y desde el otro lado se puede estar interpretando mal. Entonces, recordemos puntualmente que todos tenemos significados diferentes con respecto a lo que el otro trae, ¿no? Puede que nos parezcamos porque compartamos en cierta forma esos significados o puede que no los compartamos y eso no significa que no podamos conversar o tener una amistad o etcétera de cosas. Quizás pueda complicarse un poquito más, pero eso no significa que sea imposible generar un vínculo a través de eso. La importancia de eso está en poder comprender qué es lo que trae el otro, desde qué lugar lo está diciendo, cuáles son sus experiencias y todo, como siempre lo digo, se relacionan con las preguntas. El preguntar, ya sea tanto el preguntar al otro para conocer y comprender desde qué lugar está diciendo las cosas, como también preguntarme yo a mí misma cosas, a mí misma o a mí mismo preguntarme cosas, como por ejemplo, a ver, esta persona está diciendo esto, vamos a tener en cuenta, vamos a seguir con el ejemplo de que a mí me caen re mal los ex y toda la cuestión. Entonces veo una persona hablando de sus ex y lo primero que va a pasar por mi cabeza es decir, oye, ¿esta por qué habla tanto de los ex? Seguramente que los sigue amando, sigue enamorada y arrastrada por ellos. Este es un ejemplo mental mío, Y a lo mejor nada que ver. Y yo la veo muy feliz esa persona, o contenta, o sin ningún prejuicio hablando de los ex. Y en vez de ir y querer atacar a la otra persona porque está hablando de algo que a mí no me parece o que a mí no me cuadra con respecto a mis propias creencias y mis propias experiencias, si tampoco me animo a preguntarle, yo tendré que hacerme la siguiente pregunta, es decir, ¿qué me está pasando a mí con respecto a lo que esta chica está verbalizando con respecto a su ex? ¿Ven cómo cambia? ¿Cómo cambia el hecho de, en vez de señalar al otro, porque está hablando de cosas que yo todavía no tengo resueltas adentro, o de cosas que para mí me parecen que no son tan habilitantes, en vez de apalancarme en la mirada que está teniendo el otro, que está siendo, entre comillas, positiva, ¿no? Vamos a decirle habilitantes, en vez de apoyarme en esa mirada y decirle, che, veo que hablas muy contentas de tu ex,
¿Qué significaron para vos o cómo fueron tus relaciones? ¿Me explico? El hecho de poder conocer desde qué lugar esa persona está hablando. Y ahora volvemos a la otra parte. Aparte de yo preguntarle eso a la otra persona para saber desde qué lugar, me vuelvo a mí también. Y me pregunto, ya sea en ese lugar cuando estoy con esa persona o en privado, preguntarme, ¿qué me pasa a mí con esto cuando alguien trae una situación con sus ex y es positiva? ¿Por qué me pasan estas cosas? O sea, ¿para qué las traigo? ¿Para qué me sirven? ¿Qué me quieren mostrar? Vamos a ir con otro ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene un kiosco, ¿no? Y habla de sus proveedores. Y se atrasó un pedido que para mí emocionalmente es súper fuerte, súper importante y lo quiero ya porque tengo millones de razones detrás para poder justificar por qué eso es importante para mí. Entonces, el proveedor quizás no pudo concretar el pedido esta semana por X causa, no sé, vaya a saber, pudieron pasar millones de cosas, que se quedó sin stock, que justamente sacaron rápido todos esos pedidos, yo llegué casi al último, millones de cuestiones. Y ejemplo, ¿no? Yo elijo pensar que, bueno, nada, capaz que le caigo mal al proveedor, o quizás no fui muy amigable la última vez, o etcétera de cosas que pueda hacer que yo me tome personal eso. En vez de agarrar y ponerme a pensar por qué otros motivos ese proveedor se pudo haber demorado. Es muy importante comprender qué es la historia que nos contamos detrás de lo que el otro nos trae o de la situación que aparece. La historia que nos contemos a nosotros nos va a generar más posibilidades para actuar en un futuro que si nosotros nos contamos una historia de victimismo. Imagínense cómo se cierran las posibilidades. Otro ejemplo, ¿no? Yo pedí unas zapatillas hace como 2 meses, ¿no? Era acá nomás, no era que era algo importado ni nada por el estilo como para que tardara mucho tiempo. Resulta que, bueno, pedí mal el número, hice de vuelta para que se volvieran a ir las zapatillas y volver. Y en un pasado yo me hubiese empezado a poner mal por el hecho de que las zapatillas están tardando 2 meses y me hubiese empezado a contar esta historia de que, ¿qué le pasa a esto? Que no me mandan, capaz que no me bancan o capaz que yo les hablé mal, entonces ahora no les caigo bien y quizás están retrasando mi pedido o no les importo o etcétera y ya les hablé por millones de lados y aún así no me quieren dar mis zapatillas. ¿Qué les pasa? Pero si hace un mes que yo las pedí, ya no puede ser que esté pasando esto. Ya van a ser 2 meses, la pedí en octubre, me caen prácticamente en diciembre. Y así puedo inventarme millones de excusas de por qué podrían no estar mandándome las zapatillas. Y ahora yo les pregunto, ¿les parece que eso los hace más habilitante la situación o los deshabilita? ¿Desde qué lado estoy yo dando ese ejemplo, no? Desde el lado de querer controlar todo, porque si no lo controlo, eso significa que va a traer un valor asignado a mi persona si yo no tengo las zapatillas en el tiempo estimado que decía la página. Porque si hay un error, eso significa que yo no valgo como persona. Porque todo ese juicio que nosotros traemos con respecto a alguna situación que hay afuera es un juicio que tenemos con respecto a nosotros mismos. Si yo pienso que si esas zapatillas no llegan puntualmente cuando deberían de haber llegado, mi valor como persona va a disminuir. Obviamente que hay todo un trabajo para llegar a determinar que mi valor depende de lo que está pasando ahí afuera. Por eso vamos a las preguntas y empezamos a preguntarnos para resignificar lo que nos está pasando, para no seguir contándonos esta historia de que el otro me quiere lastimar, el otro no me soporta, el otro no me banca o lo que sea. Entonces, el hecho de poder identificar desde qué lugar estoy yo viendo este panorama
para ver si es habilitante o deshabilitante, para ver si lo tengo que resignificar o no, o para ver si sencillamente ahí hay un punto de partida para que yo evolucione porque está generando un problema, una incomodidad. Me trae algo que no me está gustando. Y eso que no me está gustando siempre trae una oportunidad de cambio, una oportunidad de expansión. Vamos a volver de vuelta al ejemplo. ¿Qué diferente sería ponerle en este caso que así fue como pasó, donde yo dije, bueno, vaya a saber lo que les pasa, las zapatillas no están tan caras, son de buena calidad, pueden que estén minados de pedidos o que simplemente se les traspapeló, porque puede pasar, o sea, hay personas trabajando desde el otro lado al igual que yo. El hecho de poder empatizar con el otro, de poder comprender el otro, hace que yo me pueda comprender a mí misma, hace que yo pueda entender desde qué lugar estoy haciendo las cosas. Recordemos que damos el amor que nos damos a nosotros mismos. Yo no puedo comprenderte a vos si yo no me he comprendido primero a mí misma. Yo no puedo ver que el otro otrea si no me doy cuenta que yo también en la vida voy otreando, que voy en mi propio camino y que hay veces que puedo prestar atención y hay otras veces que no voy a poder prestar atención a lo que pienso, a lo que digo y a lo que hago. Y eso también está bien porque no es momento de tocar eso. Pero el hecho de poder autocomprendernos a nosotros mismos, de tenernos paciencia, de poder entender que yo también tengo juicios hacia mí misma, que los represento en el otro, que esas cosas que a mí no me permiten crecer, las plasmo en el otro y tampoco le permito al otro crecer, porque pienso que el otro está hablando desde el mismo lugar que hablaría yo, cuando en realidad eso no es así. El hecho de poder comprender que el otro también carga su propia historia, que el otro también trae otros significados que no son habilitantes en su propia vida. Y eso también hay que aceptarlo. Que el otro nos juzgue, que el otro nos vea también como su espejo, no significa que el otro esté siendo malo. Nada que ver. El otro también está aprendiendo y hay que darle su lugar para que él también pueda replantearse lo que nosotros mismos nos replanteamos, o lo que por lo menos yo me replanteo. Y el hecho de haber entendido que el otro otrea me dio lugar para poder ver al otro con más amor, porque al ver al otro con más amor hace que yo devuelva esa mirada con más amor hacia mí mismo, hacia mí misma. Y entonces cuando yo esté juzgando al otro, entiendo que me estoy juzgando a mí misma y lo veo como una oportunidad. A ver, Joana, si esto te pesa de la otra persona, ¿por qué te pesa? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que te hace sentir? Y ese sentimiento de incomodidad, de bronca, rechazo, frustración o lo que sea, viene a enseñarme algo, viene a mostrarme otra oportunidad, viene a mostrarme que tengo un lugar donde hay una grieta, un lugar frágil, un lugar que yo tengo que fortalecer porque está dañado. Y viene a mostrarme justamente eso. Che, tenés una fuga acá. Tenés una fuga, hay que arreglarla. No es nada malo, solamente está brotando agua, porque algunas veces nos hace brotar lágrimas. Y el hecho de comprender que eso está ahí, que está dañado y que esa otra persona vino para mostrarnos esa fuga y para ver que en ese lugar hay que reparar. Hay que mirar con amor también ese reparo, porque ese reparo viene a ayudarnos. Sé que soy reiterativa, pero es importante entender que el otro también nos viene a enseñar a cómo amarnos a nosotros mismos, a cómo cuidarnos. Y nosotros al hacer eso podemos hacerlo con los demás. Podemos comprenderlo, podemos entender que hay veces que se va a agobiar, que hay veces que no va a entender que eso es un juicio que viene de esa persona misma. Y al entender eso y al entendernos a nosotros, vamos a entender que el otro también puede tener puntos ciegos, que el otro puede no comprenderse. Y ahí viene de vuelta el hecho de aceptar cómo es el otro. Y si queremos, elegimos
o no elegimos. Y vemos qué nos va pasando. Aceptar no significa que yo elija eso para mi vida. Puedo no elegirlo, pero puedo aceptarlo y mirarlo con amor de la misma manera que me miro a mí y que acepto lo que yo tengo. Y como no lo elijo en mí, lo cambio, lo transformo, lo sello, limpio, arreglo. Y desde esa manera puedo mirarme con más amor a la próxima cicatriz que venga a mostrarme el otro que me duele. Compartirle simplemente eso. El otro otrea. El otro viene con sus propias experiencias, sus propios significados de la vida, su propio significado de situaciones. Y nosotros también traemos lo mismo. El otro está ahí como un espejo para enseñarnos a cómo amarnos más, a cómo vernos desde la parte de ser ingenuos, de ser niños que crecieron como pudieron y que ahora es etapa de volvernos adultos y de hacernos responsables de las propias cosas que nos pasan. Gracias, 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 y espero que esto les sirva por lo menos para poder transitar, aunque sea algunas situaciones con un poco más de paz o de calma, o quizás con un propósito de aprendizaje para autocrecer y expandirme. Que anden bien.